Saludos, buenas noches. Yo soy Diany López y hoy yo le voy a hablar sobre lo que es el análisis de los géneros literarios. Aquí exploraremos lo que son los géneros narrativos, líricos, dramáticos y el famoso subgénero dark romance. Los objetivos de esta clase es comprender los diferentes tipos de género y su impacto en la literatura, analizar las características principales de cada género y su evolución en el tiempo, explorando la importancia del dark romance como su género emergente dentro del género narrativo y fomentar la apreciación crítica de los textos literarios desde una perspectiva analítica. ¿Por qué es útil conocer los géneros literarios? Es útil porque nos permite comprender mejor la literatura y su diversidad, facilitando el análisis de los textos desde una perspectiva estructural y temática. Tenemos lo que es el género narrativo, que aquí relatan hechos a través de un narrador, el lírico, que es la expresión de sentimientos y emociones a través de la poesía, y tenemos el dramático, obras escritas para ser representadas en teatro. Empezaremos con el primer género, que es el narrativo. Aquí la narración nos dice que es un tipo de texto que relata hechos a través de un narrador, el cual presenta personajes y un conflicto en un espacio y tiempo determinado. Puede escribirse en prosa o verso y utilizar distintos tipos de narrador, como el de primera persona, el omnisciente o el testigo. Un ejemplo de que tenemos aquí es el de Don Quijote de la Mancha de Miguel Cervantes. El segundo género que tenemos el subgénero dark romance, o el variante de género narrativo. Romance oscuro, se podría decir, es un subgénero del romance que incorpora elementos oscuros como la obsesión y el conflicto moral. Este se caracteriza por relaciones amorosas, intensas y psicológicamente complejas, donde los personajes se enfrentan a dilemas morales y un profundo desarrollo emocional. Un ejemplo que tenemos aquí es el 50 sombras de Grey de L. James, que cabe destacar que este subgénero solo es apto para mayores de 18 años. Tenemos el segundo género, que es el más hermoso, me atrevo a decir que es el género lírico. Es una forma de expresión artística, el cual transmite sentimientos y emociones a través de la poesía. Emplea diversas figuras retóricas como la metáfora y la literación para embellecer el lenguaje y potenciar su significado. Este puede manifestarse tanto en verso como en prosa poética. Un ejemplo que tenemos es Rima Limt de Gustavo Adolfo, conocida por su verso Volverá a las oscuras golondrinas. Y el último género dramático que tenemos es el género dramático, que comprende obras escritas para ser representadas en el teatro, donde las historias se desarrollan a través de diálogos entre personajes sin la intervención de un narrador. Estas obras suelen estar estructuradas en actos y escenas, lo que organiza la acción y el ritmo de la trama. Su propósito es transmitir conflictos y emociones mediante la interpretación de los actores, y un ejemplo que tenemos aquí es de La casa de Bernarda Alba de Federico García. Para concluir, chicos, cabe recalcar que el género narrativo se centra en el relato de hechos a través de un narrador. El dark romance explora relaciones intensas con elementos oscuros, y el género lírico expresa sentimientos mediante la poesía. Y por último, el género dramático presenta historias escritas para ser representadas en el teatro. Cada uno de estos ofrece una forma única de transmitir emociones e ideas. Ahora tú dime cuál de estos géneros te interesa y por qué.